Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Paso de los Libres Corrientes, Argentina, en la calle Arnaldo Rojas, Tucumán 745. Nuestros días de culto son los días martes y jueves, 20 horas, y los días sábados a las 17 horas. Dice así en el capítulo 4, del 7 al 16, dice así. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, esto hasta ahí es el capítulo 4. Y para no entrar muy fuera de contexto, vamos a leer desde el versículo, del 5, porque en el 5 dice, viene hablando de la desobediencia, que hablábamos toda la primera parte del capítulo 4, y en el versículo 5 dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y hablábamos justamente en el programa anterior que es interesante porque muchos dicen, el antiguo pacto ya no lo estudiamos, ya no lo leemos, prácticamente lo ignoramos porque hoy estamos en el nuevo pacto. Pero qué tremendo, porque cuando nos habla los apóstoles y los discípulos del Señor, nos hablan del antiguo pacto todo el tiempo, lo que es el Tanaj, ¿no? Que tiene que ver es un acrónimo que tiene que ver con la Torá, los profetas y los escritos. Los profetas, por supuesto, son todos los profetas mayores y menores, y los escritos son los salmos, los proverbios, Job, Esther, todos estos libros son los escritos. Entonces vemos que nos da una advertencia y nos dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Entonces no podemos decir que el Shabbat, ¿sí?, está abolido, porque el Shabbat no está abolido, nunca fue abolido el Shabbat. Es más, el Señor no abolió el Shabbat. Vemos que ya estudiamos la parte de San Juan, que está en la página, por ejemplo, en la parte que dicen los evangelios, aboliendo el Señor el Shabbat, que hacía ciertas cosas, de esta manera abolía el Shabbat. Fue traducido de esta manera. Y en verdad no es así, porque lo que nos dice en griego es que sacaba carga, quitaba carga. A eso se refiere, pero fue traducido que él abolía el Shabbat. Y eso no es así, porque el Señor no abolió el Shabbat. Si él hubiera abolido alguna de las leyes del Señor, él hubiera quedado descalificado para ser el gran sumo sacerdote que vino a redimir nuestras almas. Entonces, él no abolió absolutamente nada. Por eso dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Y pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Todo se debe cumplir. Por eso es que en este tiempo estamos viviendo la restauración de Israel, aunque hay personas que no lo entienden. Algunos miran, observan, y otros critican y maldicen, como diciendo, es judaizar, es secta, es hechicería, no sé cuántas cosas dicen, porque no saben los tiempos. Los tiempos de Dios son proféticos y se están cumpliendo. Por eso dice, ni una jota ni una tilde pasará hasta que toda la ley se cumpla. ¿Qué
Tremendo. Entonces dice, y otra vez aquí, en el versículo 5, no entrarán en mi reposo. Entonces cuando hay desobediencia a los mandamientos de Dios, dice, no entrarán en mi reposo. Entonces hay una advertencia que debemos considerar muy importante. Por tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Por eso, cuando estudiábamos la primera parte del capítulo 4, veíamos la conexión con el Evangelio, el Shabbat y el Evangelio. Entonces, a ellos se les anunció el Evangelio y, por supuesto, todos los mandamientos. Y dice, no entraron, muchos de ellos no entraron. ¿Por qué? Por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, lo mismo que están diciendo los salmistas, que están diciendo los profetas, está diciendo el salmista, están diciendo los profetas, es lo mismo que nos viene a decir el autor de Hebreo en la parte del versículo 7, que nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero vamos a leer para conectar en Deuteronomio. En Deuteronomio 10:16 dice así. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque resulta que muchos predican que hoy la circuncisión ya no es permitido, que es un mandamiento eterno, y dicen que hoy es la circuncisión del corazón, pero vemos que en Deuteronomio no está hablando de la circuncisión del corazón, no está hablando de la circuncisión del prepucio del masculino, está hablando de la circuncisión del corazón en Deuteronomio. O sea que la circuncisión del corazón fue siempre Dios pidió que sus hijos sean circuncidados del corazón. ¿Para qué Dios pide que sus hijos sean circuncidados del corazón? Porque la circuncisión, por ejemplo, en el prepucio del hombre, venía a quitar el estorbo, para que me entiendan. Este era el motivo. Entonces, la circuncisión quitaba el estorbo. ¿El estorbo a qué? El estorbo a que las familias se puedan multiplicar. Porque la circuncisión, ¿para qué es? Para que las generaciones de esa familia no se corten. Vemos que muchas veces pasa que hay familias que se mueren los padres, se mueren los hijos y se termina porque los hijos no tuvieron hijos y no hay descendencia, entonces se corta. Entonces la circuncisión Dios mandó para que quitara el estorbo de que esa familia se pueda reproducir y multiplicar en la tierra. Entonces, ahora el Señor dice, qué interesante, porque dice en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, si el Señor nos manda circuncidar el corazón, ¿qué nos está diciendo? Quitemos el estorbo. ¿Cuál es el estorbo en este tiempo? En nuestro corazón, el pecado. Por eso Él dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otra parte, el Señor le dice, este pueblo es de dura cerviz. Entonces, era rebelde, no quería obedecer. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Dios en el desierto, porque muchas veces también pasamos estas cosas, también somos rebeldes, también no queremos obedecer y nos resistimos a obedecer a Dios porque tenemos un montón de argumentos. Que el Shabbat no es para hoy, que la fiesta no es para nosotros, que un montón de cosas, que las comidas el Señor santificó, leyendo fuera de contexto y con una mala traducción como es la Reina Valera. No obstante, yo enseño con la Reina Valera porque justamente todo el mundo tiene la Reina Valera. Entonces, si yo enseño con otra Biblia, puede que tú digas, claro, dice eso porque es otra Biblia y yo tengo la Reina Valera, entonces ya no te interesa escuchar. Ahora bien, si vas y lees en tu Biblia, que es la misma que yo enseño, vas a ver cómo encontramos los errores de traducción por medio del griego. Entonces, ¿qué dice el Señor que debemos sacar? ¿Por qué conectábamos con Deuteronomio 10:16?
¿Por qué conectábamos? Porque dice justamente en el versículo 7 del capítulo 4 de Hebreos, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el Señor dice, circuncide vuestros corazones, porque si no circuncidan sus corazones, ustedes van a endurecer el corazón y no van a querer obedecer a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Porque esto también hablábamos en el programa anterior. ¿Quiénes son los profetas? Porque el profeta, bueno, en este tiempo, el sistema del cristianismo tiene esto de los profetas que hablan de parte de Dios diciendo cosas bonitas. Y bueno, está bien, yo amo la profecía, a mí me gusta escuchar profecía. Pero me pasó, por ejemplo, que el profeta en un momento me exhortó y me dio una palabra de consuelo y me restauró por medio de la profecía. En otra oportunidad, el profeta me profetizó para bendición. Pero el tema es cuando el profeta profetiza fuera del diseño de Dios, profetizando un montón de cosas bonitas y no exhorta a la persona si la persona está en un error, viviendo mal y viviendo en desobediencia. Entonces eso ya no es profecía de Dios. Por eso tenemos el ejemplo que siempre doy y que me parece muy interesante, la profecía en el caso de el rey Josafat y el rey Acab. Cuando el rey Josafat le pidió al rey Acab que trajeran un profeta de Dios, siendo que había 400 profetas de Acab, pero esos profetas también servían a Baal. Entonces hay que pensar un poquito todo esto. ¿Cómo están sirviendo los profetas en este tiempo? ¿Qué es servir a Baal en este tiempo? No someterse a la palabra de Dios y vivir el mundo y el camino del Señor, que no se puede, por supuesto, pero la gente lo hace. Entonces, vivir en el mundo y querer vivir en el reino de Dios, ¿qué pasa? Es que van a venir profecías que no van a ser directamente del cielo y muchas veces tienen una mezcla con Baal. Entonces, ¿quiénes eran los profetas en el antiguo pacto, por ejemplo? Inclusive en el nuevo pacto, como el profeta, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos los profetas que profetizaron en el nuevo pacto, podemos ver que eran profetas que hablaban las escrituras desde su origen, desde la Torá. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios desde el contexto de la Torá, podemos decir, hablamos la profecía de Dios. Porque si un profeta te dice, debes obedecer a Dios y volverte a su camino, y te está diciendo que te vuelva al sistema, ese no es un profeta de Dios, es un profeta del sistema. Como habían los profetas de Acab, que eran profetas del sistema en su tiempo, no eran profetas del reino de Dios. Ese es otro tema muy importante considerar. Entonces le dice, circuncidad pues vuestros corazones, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. Entonces, sacar el estorbo que no nos deja obedecer a Dios. El estorbo, el pecado no nos deja obedecer a Dios. Por eso dice él, circunciden el corazón para poder obedecer. De la única manera es justamente circuncidando el corazón. Entonces, esto simboliza también la terquedad y el orgullo, por supuesto, porque la persona cuando es terca de dura cerviz, que no quiere obedecer a Dios y prefiere no escuchar y no someterse a la verdad de Dios y vivir una vida como le parece. Entonces, también el egoísmo espiritual, que representa una transformación interior y obediencia sincera a Dios. Entonces, una persona que vive la palabra de Dios puede decir, sí, esta persona tiene el corazón circuncidado. No anda en chisme, no anda en contienda, no anda en lujuria, en pecado, no anda en nada de estas cosas que no le deja vivir la verdad de Dios. En el versículo 8, vamos a avanzar en el versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Quién nos dio el reposo? El reposo que viene hablando el autor de Hebreo, Yeshua. Yeshua nos da ese reposo. Si bien no lo tenemos aún, porque no está hablando tanto del Shabbat como el reposo milenial, pero él vino a traer ese reposo. Por eso es que en Josué, no en Josué se dijo esto, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, se hubiera terminado antes de Yeshua. Pero como
En Josué no se dio el reposo final del milenio, estoy hablando, se dio en Yeshua. Entonces, por medio de Yeshua nosotros recibimos el reposo de Dios, el reposo eterno estoy hablando. En Deuteronomio 31:7, vamos a Deuteronomio 31:7, dice así. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Entonces tenía un gran compromiso Josué de meterlos a la tierra prometida. Si bien no era el último reposo, sino que era la tierra prometida. En Josué 22:4 dice, ahora pues, que Yahweh vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Yahweh, os dio al otro lado del Jordán. Entonces podemos ver que aquí Josué estaba hablando a la tribu de Rubén, la tribu de Manasés y la tribu de Dan, que fueron las que quedaron, la media tribu de Manasés, que fueron las que quedaron del otro lado del Jordán cuando fue dividida la tierra. Esas 3 tribus quedaron del otro lado y las otras tribus pasaron. Entonces dice, vuelvan ya que sus hermanos ya entraron en la reposo. Entonces, qué interesante porque ellos se juntaron con sus hermanos para ayudar a tomar posesión de la parte de ellos del otro lado del Jordán, de las otras 9 tribus. Sí, 9 tribus. Ellos pasaron del otro lado y ayudaron a sus hermanos y luego volvieron. Entonces, qué importante esta función, poder cumplir la función de hacer nuestra parte. Nuestra parte es enseñar, de cada uno, no solo mía, sino de cada uno es enseñar y dejamos en las manos del Señor. Esa es la tarea de cada discípulo, enseñar y guiar. Por supuesto, no siempre las personas van a obedecer. Ese también es un punto interesante. Entonces, el reposo representa el Shabbat, pero es profético al milenio. Por eso es que cada vez que nosotros hacemos el reposo en la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado, nosotros tenemos el reposo semanal, hacemos como un ensayo de lo que es el reposo del milenio. ¿Por qué? Porque justamente es esto lo que representa, lo que nos enseña el reposo semanal, justamente nos enseña el reposo del milenio. Por eso dice que en el milenio, dice el último capítulo de Isaías, que saldrán las personas que están en la presencia del Señor a adorar al Padre. Y verán a los que se rebelaron contra Dios, que su gusano nunca duerme y su fuego no se apaga. Entonces dice, serán abominable a todo hombre. ¿Cuándo saldrán? Dice Isaías 66, en los últimos versículos dice, saldrán los días de Shabbat y los días de luna nueva. Se está profetizando del reposo que aún nos espera. En el versículo, volvamos a Hebreos, dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces podemos ver que nos habla que Dios reposó de sus obras, eso está en Génesis 2:2. Y acabó Dios, dice, en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Entonces podemos ver que el Señor reposó, así como también nosotros cuando nos muramos vamos a reposar de nuestras obras. Entonces, si entramos en el reposo de Dios, no trabajamos en Shabbat. Cuando entramos en el reposo de Dios, no trabajamos en Shabbat. Reposamos de nuestras obras. Por eso es justamente la manera profética de representar al milenio el guardar el Shabbat hoy en día. Porque cuando nosotros guardamos el Shabbat, el reposo semanal, no trabajamos, no hacemos obras. Más que el servicio al Señor, no hacemos otras obras.
En el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hablábamos justamente que para obedecer a Dios debemos circuncidar el corazón, porque si no tenemos el corazón circuncidado, va a pasar que todas las ofertas que lleguen a nosotros nos van a parecer bien, porque es lo que vivíamos antes. Por ejemplo, cuando no estábamos, hablo de mí, ¿verdad? Cuando no estaba en la Torah, por ejemplo, me parecía bien si venía una oferta de, bueno, vayamos a tal lugar, aunque me contamine, no importa. ¿Cómo me contamino? Justamente la palabra dice, las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, de esa manera se contamina el Hijo de Dios porque se rodea de malas compañías. Y es interesante porque esto también hablábamos en la primera parte del capítulo 4, que parece, muchas veces nosotros decimos, no pasa nada porque son amigas, son amigos, pero de repente se habla cosas que a Dios no le agrada y corrompen las buenas costumbres. De esa manera nos contaminamos y cuando nos damos cuenta nos roban la fe, porque es muy interesante cómo en el mundo espiritual suceden estas cosas, que nos quita la fuerza, nos quita la fe, nos quita el gozo, todo esto, por supuesto, del Espíritu de Dios. El espíritu malo nos quita todas estas cosas porque nos rodeamos de malas compañías. Entonces, circuncidad vuestro corazón para obedecer a Dios. Y la única manera que vamos a obedecer es cuando quitamos el estorbo. ¿Cuál es el estorbo? El pecado. En el versículo 11 que leíamos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y vamos a leer 1 Corintios 9, 27. Dice así. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra me encanta porque muchas veces nos cuesta dejar el sistema, el mundo, las amistades, la junta, sé yo, muchas cosas, familias. No digo que debemos dejar la familia, ojo, pero muchas veces no es bueno estar en ciertos lugares por cierta música, por ciertas conversaciones, por todo esto. Y lo está diciendo Pablo, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está diciendo? Me someto a la santidad de Dios. Pero nosotros lo tomamos tan leve, la palabra de Dios muchas veces, lo tomamos tan leve que Dios es bueno y que Dios nos perdona todo. Y sí, por supuesto que nos perdona. Pero también dice la palabra que si nosotros pecamos deliberadamente, vamos a pedir perdón y mañana vamos a hacer lo mismo, y entramos en un círculo vicioso, realmente es algo que ya no está haciendo daño en el mundo espiritual. ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente triste, tanta gente angustiada? Te estoy hablando de los hijos de Dios, de aquellos inclusive que sirven al Señor. Porque justamente no se deciden a caminar en el Señor, sino que están en los dos caminos, como dice la palabra, claudicando. Entonces dice el apóstol Pablo, no cualquiera, el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera golpeo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Está diciendo Pablo que él está tipificando a un como una persona que está en actividad, como ahora no me sale la palabra, a un atleta. Entonces, él está tipificando en su carta
¿sí? Está tipificando justamente a un atleta, una persona que está haciendo las cosas como se debe hacer, porque un atleta si tiene que correr una carrera, supongamos, de 200 metros, tal fecha, y se va a preparar para esa fecha. No va a comer y comer, o de repente no va a estar acostado todo el día porque va a salir a correr, y lo que va a pasar es que de repente se esguince, de repente se quiebra, puede pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se preparó. Entonces dice Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, no como que, bueno, me voy para acá y me voy para allá y no tengo una dirección, no, yo tengo una dirección. Dice, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, o sea, no como quien golpea al aire, o sea, pelea sabiendo lo que está haciendo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por eso el Señor dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Realmente decir, no, aunque me guste estar en cierto lugar, no puedo estar. Aunque de repente me gusta ciertas personas porque hablan muchas cosas que me hacen reír, pero no puedo estar. Entonces pongo mi cuerpo en servidumbre. Entonces dice, el que quiere ser mi discípulo, dice el Señor, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, no fue nada leve lo que dijo el Señor. Dijo, mi discípulo es aquel que se niega, aquel que realmente se niega a vivir una vida como todo el mundo, sino que este es mi discípulo, el que dice, no, yo no puedo estar ahí, yo no puedo hacer esto, yo soy discípulo del Señor. Bueno, sí, muchos dicen, pero vos vivís una vida amargada. Puede ser que para los otros vean eso, pero verdaderamente nos negamos a nosotros mismos, como dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, golpea el cuerpo y somete a la voluntad de Dios, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido un líder, habiendo estado como ejemplo, dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque si hablamos una cosa y vivimos otra, posiblemente seamos eliminados. Posiblemente seamos eliminados. Entonces, realmente debemos considerar el poner el cuerpo en servidumbre. Y esto no es para cualquiera, es para los discípulos del Señor. Por eso es muy interesante, me parece muy interesante que 12 andaban con él. Después fueron un poquito más, 70, 120, pero eran muy selectos. No era todo el mundo. Todo el mundo se acercaba, pero 12, 70, 120 eran los que hicieron la obra, los que le obedecieron, los que estuvieron ahí. Muy selecto el grupo. Así que qué interesante poder estar en ese grupo que el Señor está llamando en este tiempo. Por eso dice en Apocalipsis, los que se santifican, santifíquense más. Pero los que son impuros, los que son, como dice la palabra, no me sale ahora estos, los que no obedecen, que sigan su rumbo. Los que son impíos, sean más impíos aún. Está diciendo el Señor, santifíquense. Ustedes que se santifican, bueno, santifíquense más, porque cada vez va a ser más difícil santificarse. Si hoy ya es difícil, imaginémonos aquí a 15 a 20 años lo que va a ser santificarse para el Señor. Realmente va a ser muy difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Estamos entonces en el capítulo 4:12, que leíamos 1 Corintios 9:27, y el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente esto nos prueba que Dios ve absolutamente todo, sabe absolutamente todo. Dice el salmista dice que antes que abramos nuestras bocas para hablar, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Oiga, qué tremendo la sabiduría de Dios y
el control que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis 19:13, vamos a hacer una conexión. Apocalipsis 19:13 dice así. Hablando de la palabra de Dios, dice, estaba vestido vamos a leer desde el 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este nombre nadie conocía, solo él. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este es la espada, como dice en el capítulo 4 de Hebreos 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esta es la espada del Señor. El Señor mismo, el Verbo de Dios. Y vamos a leer Juan 1:1. Juan 1:1 nos habla de esto. Lo que era en el principio, dice. En el principio era el Verbo. El Verbo que está hablando, Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, y no solamente era en el principio, dice el apóstol Juan, dice, no solamente era el Verbo, sino que el Verbo era Dios mismo. Por eso es que muchos dicen, Dios no es Jesús, o Yahweh no es Yeshua, o Yeshua no es Yahweh. Y esto, la verdad que cuando estudiamos las escrituras, esto cae por su propio peso, porque vemos que el apóstol Juan dice, en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo no solamente era en el principio, sino que era con Dios, y no solamente que era en el principio, sino que era con Dios, sino que también el Verbo era Dios mismo. Dios mismo era el Verbo, dice. Y Apocalipsis, el apóstol Juan en Apocalipsis dice que este estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. El mismo que estaba en el principio, el mismo que creó todas las cosas, el mismo era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Qué tremendo. Entonces dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Qué importante, porque aquí vemos en el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis que dice que de su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, porque como un Señor, esto es interesante, porque como no queremos muchas veces, hay personas, no es nuestro caso porque guardamos la Torah, guardamos los mandamientos, todo lo que podemos y nos esforzamos, por supuesto, para hacer la voluntad del Padre, que son las obras de Dios, que Él las creó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2, 8, 9 y 10. Entonces, muy interesante lo que dice justamente, que de la boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Y esa espada aguda qué es? Y la palabra de Dios. ¿Cómo va a juzgar Dios a las naciones? ¿Cómo va a juzgar? No va a juzgar por los evangelios, no va a juzgar por Apocalipsis, no, va a juzgar por la Torá. La Torá es la institución del reino de Dios. Por eso que hablábamos en el programa anterior, que todos aquellos que dicen, somos mujeres de reino, somos hombres de reino, vivimos en el reino, sí, ¿en qué reino viven? Porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y en el reino de Dios gobierna el Padre, y Él tiene sus instrucciones, estatutos y ordenanzas que tienen que ver con la Torá. Y en el reino de las tinieblas gobierna el príncipe de las tinieblas. Pero vamos a ir un poquito más profundo, porque en Apocalipsis 2.12, vamos a leer Apocalipsis 2.12, dice así. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Este es el mismo
que es el verbo de Dios, que está en Apocalipsis 19:13, que dice, de su boca sale una espada aguda. Este es el mismo, oiga y conecte por favor, porque él es el mismo que dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí en Apocalipsis 19:13 dice que él estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios. Entonces es el mismo en el principio, es el mismo en San Juan, es el mismo en Apocalipsis y es el mismo que va a juzgar a las naciones y a las iglesias. Oiga lo que dice. Entonces dice que tiene una espada aguda, Apocalipsis 2:12, de 2 filos. Dice esto, yo conozco tus obras. ¿Quién es este? Dios. Usted dirá, no, este es Yeshua. Sí, bueno, pero dice en San Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el mismo, él es uno. Entonces dice, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo particularmente soy muy celosa de la enseñanza de la Torah de Dios, porque él me reveló su Torah y me mandó a enseñar su Torah como profeta de Dios. Entonces, cuando se enseña otra cosa que no condice con la Torah de Dios, con los mandamientos de la Escritura, no voy a aceptar. Entonces, aquí lo que pasaba, que estas personas, dice en el versículo 13, dice, pero en el 14, pero tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, soportar a todos. ¿Está bien? ¿Debemos? Sí, soportar, ¿no? Por supuesto, no vamos a sacarlo de la congregación porque directamente no se le da la oportunidad para hablar cosas que no debe hablar. Si no está dispuesto a aprender, no debe hablar. O si habla, que hable conforme a lo que se habla, que es la Torah de Dios. Esto es muy interesante porque dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque muchas personas en este tiempo hablan de que no pasa nada si comes el pan de San Cayetano. Es cosa sacrificada a los ídolos, no podemos comer, no se puede santificar con una oración. Eso es una mala traducción y es una mala interpretación y está fuera de contexto de lo que está diciendo el apóstol en esa carta. No podemos santificar con una oración las cosas que están ya sacrificadas a los ídolos. Otra cosa, dice que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel y cometer fornicación. No pasa nada si fornica, no pasa nada si hace esto, no pasa nada si hace lo otro, porque Dios es bueno y Dios, el verso, que no digo versículo porque no es un versículo, es un verso que se inventaron algunos por sacar la palabra de contexto, que dicen Dios ama, y algunas veces yo lo dije, pido perdón porque una vez se lo dije en algún momento, Dios ama el pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira, porque dice las Escrituras, claro, cuando uno estudia las Escrituras se da cuenta y dice, wow, cuántas cosas dije fuera de contexto. Porque realmente la palabra dice que Dios está enojado todo el tiempo con el pecador. Entonces Dios no es que ama, Dios está enojado, que se arrepienta de vivir una vida de pecado. Dios aborrece el pecado, por supuesto, pero está enojado con el pecador. No es que Dios ama, Dios está enojado con ese pecador. Por supuesto que si se arrepiente, Dios los rescata porque Dios ama el alma del ser humano. Entonces dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelaré contra ellos con la espada de mi boca. Dice, arrepiéntete, porque ¿a quién le está diciendo? Al líder de la iglesia le está diciendo que
porque muchas veces los líderes no enseñan como deben enseñar porque prefieren retener la doctrina de Balaam porque se les van mucho, o porque voy a perder esto, o porque voy a perder lo otro. El Señor dice, arrepiéntete, le está diciendo al líder, enseña como debe enseñar y vive lo que debe vivir, porque si no yo vendré, dice a ti, no a toda la congregación. Qué tremendo. Está diciendo al líder, está diciendo, nosotros los líderes de las congregaciones tenemos un compromiso, aunque no les guste al mundo entero, tenemos un compromiso para con Dios sobre todas las cosas. Entonces dice, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo mismo que está diciendo en Apocalipsis 19, 13, que dice, y 14, que Él es la espada aguda. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido. Ese maná que comieron nuestros hermanos, el Señor nos dará a comer a nosotros. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, en Éxodo 16, 14, que nos manda la referencia, por eso digo que es el maná que comieron nuestros hermanos, que descendía del cielo. En Éxodo 16, 14 dice así. Dice, estoy en Números, Levítico, Éxodo. Dice así, 16, 14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahweh os da para comer. Entonces, la referencia nos trae a Éxodo 16, 14 y 15. Entonces, el maná escondido es el maná que comían nuestros hermanos, el que venía del cielo, ellos lo probaron. Entonces, justamente es el mismo Yeshua, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el pan del cielo. Volvamos a Hebreos 4, 14. Primero el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el Salmo 139, 4. Ya vamos a una alabanza, dice así. 139, 4. Dice, aquí está la palabra que hablábamos anteriormente. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Yahweh, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios ve en las tinieblas más densas que el ser humano puede llegar a ver o a vivir. Ahí está el Señor. Ahí Él nos guía. Primera de Reyes 8. Dice Primera de Reyes 8:12. Dice así, entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Entonces, en el lugar más oscuro, más denso,
de las tinieblas, ahí está el Señor. Nosotros no nos podemos esconder de Él. Entonces hay personas que no quieren venir a Él porque van a venir a la luz y Dios verá sus pecados, pero le va a perdonar, porque Dios perdona los pecados cuando venimos a Él. Ahora bien, si estamos en las tinieblas y estamos en pecado, Dios está viendo igual y no está recibiendo perdón a esa persona porque no se arrepiente de esa vida de pecado. Ahora bien, cuando venimos a Él, recibimos el perdón y la restauración de nuestras vidas. Y estamos ya también nosotros en el final del capítulo 4. Vamos a hacer una conclusión ya con este capítulo, así podemos avanzar en el próximo programa con el capítulo 5. Dice el versículo 14, 15 y 16, que son los últimos 3 versículos del capítulo 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, nuestra fidelidad se refiere, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya hablábamos en los programas anteriores que Yeshua es superior a los ángeles porque fue llamado hijo, fue superior a Moisés porque está sobre la casa, es el que bendice, el que está sobre la casa, y es mayor a Aarón porque traspasó los cielos. Entonces esto es muy interesante, la importancia de Yeshua sobre el gran diseño de salvación para todo el mundo de Dios con respecto a lo que vino a ser Yeshua. Pero vamos a leer Hechos, porque ahí nos habla justamente en Hechos 1:6, cuando el Señor subió a los cielos. 1:6 dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dicen que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y podemos ver que en Daniel tiene esta visión cuando Yeshua se va en las nubes, que ya hemos hablado sobre esto también. En Levítico 16:15, Levítico 16, 15 y 17 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto era todo el ritual que hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo. En Romanos 18, vamos a leer Romanos 18, dice así: del 8 al 11. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, que es la Escritura justamente el Tanaj, que es la Torá, los profetas y los escritos. Dice: todo aquel
que en él creyere no será avergonzado. Entonces podemos ver, como leíamos en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. Entonces confesemos y no seremos avergonzados. Retengamos esa fe, esa profesión, dice que se refiere a fe, a fidelidad, ¿sí? Justamente esto, que estemos, que permanezcamos firmes en la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es muy interesante porque Yeshua, así como, porque muchos dicen, bueno, sí, él no pecó porque él era Dios mismo que vino a la tierra. Sí, bueno, pero Adán tampoco tenía pecado porque no fue concebido de relación de padre y madre, de ser humano, de seres humanos, sino que Dios lo creó, no tenía pecado, pero pecó. Yeshua no tenía pecado y no pecó. Entonces, podía haber pecado, sí, pero no pecó. Pero Adán sí pecó. En el versículo 15, que leíamos recién, él fue tentado en todo. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La vana manera de vivir. Dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre fue derramada, no la sangre que el sumo sacerdote sacaba por medio del sacrificio del cordero, no, por la sangre de Yeshua mismo, como un cordero. Él no era un cordero, un animalito, él tipificaba el sacrificio ese del cordero, pero él era como un cordero, no era un cordero, no era un animalito. Entonces, esto es interesante, él era un ser humano que vino y murió por todos nosotros. Dice el versículo 16, acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces dice, para hallar gracia, vamos a leer dos últimos capítulos y versículos. Vamos primero a Éxodo 25, 17, dice, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. A ver, bueno, este me parece que, no, este versículo lo anoté mal. Vamos a Primera de Corintios 10, 13. Vamos a Primera de Corintios 10, 13, porque lo he visto que lo había anotado mal, porque me da ahí justamente las dimensiones del propiciatorio. En Primera de Corintios 10, 13 dice así. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que viene a tentarnos y para que caigamos en pecado es humano. O sea, al ser humano le pasa estas cosas. No es algo que no vamos a poder soportar, porque esto es tentación humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo, como dice Pablo justamente, en servidumbre, el Señor sabe hasta dónde vamos a resistir la tentación. Entonces dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando Dios permite que venga una tentación hacia nosotros, sea de la índole que sea, porque Dios sabe cuál es, qué es lo que hemos vencido en el pasado, y Dios permite que vuelva esa tentación para ver nuestro nivel de madurez de repente, Dios también va a dar juntamente con eso la salida, para que nosotros no caigamos en el error. Entonces, realmente no hay ninguna tentación que uno puede llegar a decir, bueno, pequé porque realmente esto fue algo diabólico. O sea,
de las tinieblas. Y a nadie le pasó nunca en la vida. No, son cosas humanas que nos pasan, tentaciones humanas que podemos resistir porque Dios nos da también la salida. Así que el Padre Eterno nos ayude siempre a salir aprobado de toda cosa mala que pueda venir en nuestras vidas y que podamos agradarle siempre al Padre para que no seamos eliminados, como dice Pablo. Así que hasta aquí te acompañé hoy, espero que haya sido de mucha bendición el programa y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.